TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de teatro, pero no de cualquier teatro. Vamos a hablar de teatro de marionetas o títeres y vamos a hablar de una obra maravillosa que está enfocada a la concientización para la revitalización de las lenguas indígenas, específicamente del ñañó. Y para ello nos acompaña Raúl Ruiz, quien es parte de esta obra de teatro. Hola, bienvenido Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la entrevista. Háblanos en primer término de tu compañía, que tiene un nombre muy simbólico, que tiene que ver con un árbol, me decías, de la India y que está relacionado con los títeres. ¿Nos puedes hablar del nombre? Sí, bueno, yo vengo aquí a nombre de la compañía Banyan de Marionetas, que es una compañía que nació aquí en la ciudad de Querétaro. Ahora está radicada o tiene su sede allá en Amealco, en territorio ñañú, precisamente a propósito de este tema que estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, cuando nosotros comenzamos a nuestros inicios, las marionetas que utilizábamos eran marionetas de hilos de la India, que son marionetas que no tienen comando, que el hilo se utiliza directamente sobre las manos del titiritero y están atadas a unos muñecos, unas representaciones de personas en madera y tela. Entonces está el parecido de esta imagen de las manos del titiritero con los hilos que cuelgan hacia abajo, pues nos remontaba a este árbol, el banyan, que es un árbol pues muy majestuoso, que tiene unas raíces aéreas muy grandes. Y bueno, de ahí surgió el nombre de la compañía, ¿no? Como pensar en la materialidad de la madera y en esta imagen de los hilos que cuelgan de las manos del titiritero. Ok. Esta compañía tiene desde 2003, ¿verdad? Tenemos ahora, sí, 16, 17 años trabajando, como desde que comenzamos. Ok. Y este año, bueno, a finales de este año y el próximo, parte del próximo, van a seguir con esta obra maravillosa, El canto de los pájaros. Y yo te preguntaría, ¿quién escuchará las aves mudas si se pierde el ñañó? Bueno, precisamente toda la narrativa de la obra es una alegoría de la pérdida de la lengua, ¿no? Y nuestro presupuesto, nuestro axioma a la hora de escribir esta obra es que con la pérdida de una lengua no solamente se pierde un idioma, no solamente se pierde una sintaxis, una gramática, no solamente se pierde el uso o el habla de esa lengua, sino que se pierde una visión del mundo, ¿no? La capacidad de mirar de la manera que la lengua te habilita para mirar el mundo, ¿no? Entonces es una pérdida enorme, ¿no? Porque si estamos en un mundo construido por el espacio intersubjetivo de todos, a la hora de perder un mundo entero, perdemos una gran parte del universo en el que habitamos, ¿no? Entonces de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién escuchará a las aves mudas? Que es podríamos decir, no sé si sea correcto, el subtítulo de la obra o cómo le podemos llamar. El canto de los pájaros, ¿quién escuchará a las aves mudas? ¿O es todo el título de la obra? Es, digamos, el eslogan de la obra. Okay, o sea, en nuestra comunicación ocupa el espacio que tendría una frase publicitaria, ¿no? Pero bueno, aprovecho para mencionar que esta es una obra producida con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, dentro del programa de creadores escénicos con trayectoria. Y bueno, precisamente debido a que es una obra producida o financiada con el dinero de los impuestos que ponemos todos, bueno, pues nos podemos dar este lujo de poner en lugar del eslogan de las frases publicitarias algo que nos parece que va más a invitar al público, a indicar al público cuál es el espíritu de la obra que a funcionar como un punchline para que vengan a vernos, ¿no? Es como estos lujos que se pueden tomar cuando tienes ese apoyo económico, ¿no?, detrás del arte. Y te quería preguntar, porque algo que me llamó la atención es que este no es un guión que se hizo atrás de un escritorio porque se le
ocurrió a alguien. Esto tiene todo un sustento, todo un estudio basado en entrevistas de personas que hablan en general lenguas originarias, pero particularmente los que hablan el ñañó, en Amealco, en Querétaro, en México, incluso a gente que habla esta lengua en el extranjero. ¿Nos puedes hablar de cómo es que surge este guión a partir de esta visión de las personas que efectivamente están perdiendo su lengua materna, que es el ñañó? Sí, bueno, la chispa inicial de la obra eran las ganas de hablar de la pérdida de la lengua o de hacer algo por la pérdida de la lengua, ¿no? Y había como una, digamos, una idea, una anécdota inicial que era un niño pierde su lengua y va a buscarla al mundo de los espíritus, pero en el mundo de los espíritus no sabe cómo hablar con ellos porque los espíritus hablan en la lengua, ¿no? Entonces, digamos que esa era como una premisa básica que teníamos, pero bueno, o sea, de la premisa del guión pues hay un camino enorme, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos como salir a las comunidades que nos rodeaban, que alrededor, porque como les comentaba, la sede de la compañía está en Amealco, que tiene muchos pueblos indígenas, la mayoría de ellos hablan el ñañú en muchas variantes distintas, con una riqueza enorme. Y bueno, la idea fue entonces salir a preguntar sus inquietudes, sus historias, para empezar a vestir esta anécdota o esta idea, ¿no? A partir de las inquietudes, de las historias, de las imágenes, de las canciones, bueno, las imágenes literarias, pero también las imágenes visuales, ¿no? La forma de vestir, los paisajes, como tratar de traer a esta anécdota, vestirla con todo lo que rodeaba todas estas comunidades, ¿no? ñañó, sobre todo de la región de Melco, ¿no? Que son los que teníamos más cercanos, más a la mano, ¿no? Sí, de hecho, leí por ahí una nota en donde la reportera comentaba que la música de la obra de teatro también es ñañó y es de Amealco, ¿verdad? Es de un grupo de rock, si más no recuerdo, en ñañó, algo así. Sí, hay un par de géneros musicales. Uno son danzas tradicionales, que también es música original que nos hizo favor de grabar un músico, Fernando Corona, que son danzas tradicionales, digamos, las danzas clásicas de la cultura ñañó. Y también algo con lo que nos encontramos fue que hay un movimiento punk ñañó, pues fuerte e importante, ¿no? En este caso es un grupo que se llama Armé, de Chitejé de Garabato, y bueno, que es un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que sintieron, o sienten este dolor de la pérdida de la lengua, que no se les enseñaron, ¿no? Que en realidad esa es como la anécdota central con la que nos encontramos, ¿no? Los abuelos no le enseñaron a los padres y los padres no le enseñaron a los hijos la lengua, por miedo a la discriminación, porque hay una asociación simbólica muy fuerte entre la lengua y la pobreza, y que el querer que las comunidades dejen la pobreza de alguna manera se construyó en el imaginario como el dejar la lengua también. Y bueno, este grupo de Chitejé de Garabato pues se encontraron como jóvenes que estaban sufriendo este dolor por la pérdida de la identidad, la lengua, la cultura, como todos esos aspectos culturales que van siempre conectados, y encontraron una salida a través del punk, ¿no? A través de cantar. Y cantan en su lengua originaria. Hay ambas cosas, o sea, cantan principalmente en castellano, introducen también cantos en la lengua que están aprendiendo, porque ellos no es su lengua materna, ¿no? La están recuperando, pero además, junto con la música, pues igual que en todos los movimientos punk, viene todo un movimiento contracultural, ¿no? Que en este caso es un movimiento de vuelta a los orígenes culturales, entre ellos la lengua, y son de todos estos grupos que están haciendo punk en Garabato, por ejemplo, los que tienen talleres para enseñar la lengua, para recuperar las tradiciones, para recuperar la cultura, para la ecología y la defensa del territorio. Es como un movimiento integral que lleva la bandera del punk, en el sentido de que se visten como punks, componen música punk, pero que es un movimiento de regeneración de la cultura y del tejido social que va mucho más allá de la música, ¿no? Y que tiene precisamente este espíritu de la recuperación de las raíces indígenas. Y también utilizan
no sé, utilería, indumentaria, parte de la escenografía, todo viene de artesanos ñaños. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, de cómo recrean esa cosmovisión, esa vida cotidiana? Sí, bueno, pues finalmente las imágenes y la vestimenta son parte de la cultura viva, ¿no? Entonces había como una idea de que la cultura viva pues la tiene que hacer la gente que la está viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, uno de los aspectos fue la música, otro fue la vestimenta, por ejemplo, mucho de la vestimenta, digamos, contemporánea de los títeres, los que traen su camisa, su suéter, su pantalón, su chamarra punk, se hizo ahí mismo en Chitejé de Garabato, ¿no? Con artesanos muy talentosos que se dedican a la confección de ropa. Y hubo otra parte que son como las vestimentas tradicionales con los bordados que se hicieron en San Ildefonso y en Santiago Mezquititlán, ¿no? Entonces hay siempre como un entramado, un entretejido, ¿no? De la gente que nos contó las historias, pero también de la gente que puso las manos para vestir a los títeres, para impregnarlos de sus imágenes, de sus sonidos, de sus historias, ¿no? Y bueno, también la gente que nos estuvo apoyando a hacer la costura no solamente hizo la vestimenta de los títeres, ¿no? Sino además creo que hay como un diálogo intercultural interesante, importante. La técnica o la construcción básica de las marionetas de guantes que estamos utilizando específicamente en esta obra es una técnica francesa del teatro Guignol, ¿no? Es la forma de tallar las cabezas, de manipular, de utilizar el guante que va debajo de la ropa, que es el que se pone directamente en los brazos. Es una técnica francesa que aprendió allá uno de nuestros miembros fundadores, Diego Ugalde, y que se la trajo para acá. Y también una parte del trabajo fue, por ejemplo, ir con las costureras de Garabato y decirles, mira, tenemos este guante para que usan los títeres franceses, vamos a desarmarlo y vamos a ver cómo se construye, ¿no? Porque necesitamos construir 10, 12 de estos guantes, ¿no? Entonces también, o sea, además de que vistieron los guantes por dentro, en la parte que no se ve en todo el mecanismo, hay como una parte interesante de un diálogo intercultural y de traer conocimientos y habilidades que ponen en diálogo a culturas distintas, ¿no? Y muy remotas entre sí. Qué interesante. En las fotos que pude ver en Facebook, hay 4 títeres. Ellos son los que participan en la obra. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos? Nos hablabas de un niño, vi a una abuelita que también leí por ahí que era la abuelita de la danza de Corpus Christi de Temascalcingo, Estado de México, y que también sacan una máscara. El maestro Aurelio Núñez ya ha venido aquí a hablarnos de esta danza de Temascalcingo y de los viejos de la danza. ¿Nos puedes hablar de estos personajes? Sí, la obra tiene 8 personajes y una máscara. La máscara precisamente es la que es la de la fiesta de Corpus Christi, y en la obra la utilizamos como la máscara de un gigante, ¿no? Y bueno, también aprovecho para pues agradecer y saludar al doctor Eduard y al maestro Aurelio, que bueno, también fueron como parte importantísima, ¿no? De toda esta investigación y toda esta lectura. No solamente nos escucharon y platicaron como con nosotros de todas nuestras inquietudes, sino además como el enorme trabajo de investigación y de rescate de la lengua ñañú que han hecho, pues fue como una fuente y una inspiración muy importante para nosotros, ¿no? Y bueno, los 8 personajes sí, precisamente son un niño, Santiago, que es el protagonista, y el segundo títere es su Ansha, ¿no? Es su alma, que digamos que dentro de la cosmogonía ñañú, no solamente las personas, sino todas las seres o las criaturas, que no siempre corresponde con la categoría de criatura o de ser que tenemos en la cultura occidental, que se refiere solamente a los seres vivos, ¿no? Pero por ejemplo el cerro, todos tienen un espíritu, ¿no? Y todos pueden tener un espíritu, y hay como una tradición, una forma de verlo en el que las personas tenemos un espíritu que es una especie como de nuestros dobles, al que hay que llamarle en voz alta para que nos acompañe, por ejemplo, cuando dejamos algún lugar, ¿no?
A lo mejor, o sea, en ese sentido, yo cuando me vaya de aquí del foro tendría que decirle, Raúl, ven conmigo para que mi Ansha vaya conmigo y no se quede, ¿no? Y esta Ansha o espíritu en nuestra obra juega la representación simbólica de la lengua y de las raíces, ¿no? Entonces está Santiago y su Ansha, su espíritu, que es esta parte que por un lado quiere negar porque para él representan discriminación, dolor, pobreza, pero que a la hora de perderlo se da cuenta que, pues, que está perdiendo su espíritu, ¿no? Y es el camino que tiene él, que va al mundo de los muertos a recuperar su Ansha, ¿no? Entonces esas son dos de las marionetas. Está la abuela, que es una representación como de la sabiduría y de la memoria de la cultura ñañú. Y bueno, están un par de criaturas, no, 3 criaturas digamos, del otro mundo, que son Sana, la diosa de la luna, Situ, el señor de los muertos, que es pues una entidad bastante compleja con muchos significados, que dentro del sincretismo a veces se asoció con el diablo, de la cosmovisión católica, pero que también quisimos como recuperar su complejidad y su riqueza dentro de la cosmogonía ñañú. Y bueno, está el gigante, que es un representante de los hombres primeros, o de esta leyenda de las primeras veces que se intentó crear no exitosamente al hombre. Y ¿quién más? Alguien me estoy perdiendo ahí. Hay un toro que también dentro de las leyendas es como una figura simbólica importante de la conquista y posterior, ¿no? El toro de alguna manera representaba la cultura del invasor, ¿no? Y una de las primeras crónicas o registros que se cuentan de las historias de los indígenas otomís después de la conquista era que los castellanos soltaban a sus toros en la milpa, ¿no? Para asustarlos y pues de alguna manera para implantar medio simbólicamente y medio no simbólicamente el control del territorio, ¿no? Entonces el toro también como representación de eso es una de las marionetas que está ahí, ¿no? Y uno de los enemigos a vencer en las pruebas que atraviesa Santiago en su camino, ¿no? Por recuperar a su Ansha. De hecho, déjame decirte, perdón que te interrumpa, pero esto del toro es muy significativo porque de hecho hay litigios, sobre todo en los primeros años de la colonia, justo los pleitos entre indígenas y españoles radican en que estos animales, este ganado que no existía en el México prehispánico, este ganado va e incursiona la milpa, la cementera, se le decía en ese momento, de las poblaciones indígenas y arrasa con todo, ¿no? Entonces deja a la población indígena sin comer y estos es el agua y estos animales son motivo de los grandes litigios, sobre todo hacia la primera y la segunda mitad del siglo XVI. Fíjate qué interesante que rescaten, sí, justo este animal como el símbolo, pues no solo de la conquista, de la incursión, sino de la gandallez, ¿no? De no te respeto e incluso dejo que estos animales que son míos vayan y se coman lo que te tocaba comer a ti, ¿no? Lo que estás sembrando, pues, ¿no? Sí, es como un símbolo del avasallamiento, ¿no? Sí. Y también a nosotros nos sirvió mucho porque, bueno, cuando quieres hablar de la identidad indígena, es como inevitablemente hablar y pensar en la conquista, ¿no? Y en el genocidio, en el avasallamiento que se cometió, ¿no? Durante la conquista. Pero también uno no era directamente nuestro tema y otro también sentíamos como que no era un problema del todo central en lo que estábamos tratando de hablar, aunque quisiéramos hablar de ello, ¿no? Pensamos que un gran destructor o un gran adversario de la cultura indígena no solamente es la conquista, sino la idea de la mexicanidad que se construyó pues en la fundación del México moderno, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Y esta idea de la raza mestiza que conforma México y de que México es el producto o lo que surgió del choque de estas dos culturas, ¿no? Y se creó una identidad del mexicano
mestizo que se reconoce como mestizo y que es como un bloque, ¿no? Que es antiindígena porque el mexicano es el mestizo, ¿no? Y entonces, en lugar de construir nuestra identidad como un espacio plurinacional donde cohabitan muchas culturas y muchas formas de ver el mundo, se construyó una identidad del mexicano que excluyó al indígena, ¿no? Y que lo tiene así como ensalzado en el discurso como la belleza de nuestro pasado y nuestras raíces, pero que es un discurso exclusivo. No, incluso, cuentas, ¿no? fíjate qué triste el presidente indígena que tuvimos, que fue don Benito Juárez, el llamado Benemérito de las Américas, pues como buen liberal del siglo XIX, el objetivo de gobierno justo era quitarle lo indio a los indios, porque era sinónimo, como tú dices, de atraso, ¿no? Desde el siglo XIX quieren incorporarlos a esta nación que se está gestando, pero ahí empieza la discriminación, pero que dejen de hablar la lengua indígena, pero que dejen de pensar como indígenas, pero que dejen de ser indígenas, ¿no? Y ahí empieza todo esto que el maestro Aurelio Núñez les puso ahí en un comentario en Facebook, en la página de la compañía, de cómo es muy sentido esta emoción que genera la obra de teatro de este racismo, ¿no? Que pues se gesta desde hace por lo menos 2 siglos. Sí, por supuesto. Y bueno, que además es central al tema del surgimiento de la identidad mexicana y del Estado Nacional Mexicano y de nuestro sistema de educación pública, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como volviendo al toro, como que el toro como símbolo nos servía como para hablar de todas estas imágenes que uno no puede hablar, no puede tocar estos temas explícitamente en una obra de 50 minutos, ¿no? Porque es toda una reflexión y un discurso muy complejo, pero buscamos siempre que las imágenes literarias, las imágenes visuales, las imágenes acústicas, como que la poética de la obra siempre tratara de estos temas, ¿no? Y de esta postura que queremos asumir como compañía, ¿no? De poder contar historias que sirvan para resignificar la mexicanidad, ¿no? Y hablar, ¿no? De que la mexicanidad necesariamente pasa porque nos reconozcamos como diversos, ¿no? Como un estado plurinacional, ¿no? Por lo menos. Raúl, ¿y el próximo año en dónde se presentan? Este año se presentaron en Amealco y en el Teatro de la Ciudad, si mal no recuerdo. Sí, estrenamos en el Museo de la Ciudad, que ha sido siempre nuestra casa, nuestra sede. Allí empezamos y es un lugar al que volvemos cada vez que vamos a estrenar algo nuevo, porque pues es uno de los espacios con más apertura, ¿no? para las propuestas culturales en la ciudad. Y bueno, también fue como súper importante para nosotros ir a las comunidades, ¿no? Donde hicieron los vestuarios, donde nos contaron las historias, donde nos asesoraron sobre la lengua, para llevarles la historia y enseñarles qué es lo que habíamos hecho con lo que nos prestaron, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia, la verdad, muy grata, ¿no? Muy bonito, porque obviamente la historia tiene como sus características universales, tiene una estructura narrativa que se puede leer desde cualquier parte, pero llegar allá y que se vieran reflejados en la obra, que entendieran muchos de los personajes, muchas de las imágenes que ellos nos prestaron y que se reconocieran en ellos, pues la verdad fue una experiencia bien gratificante, ¿no? Oye, ya para terminar, porque nos quedan 2 minutitos, platícanos el siguiente año, ¿a dónde se van a presentar? ¿Tienen otro proyecto bueno, no sé si ya sea una realidad, es una obra de teatro justo a propósito de los 500 años de la conquista de México, Tenochtitlan? Sí, el proyecto que estamos ejecutando ahora del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es un proyecto de 3 años que implica 3 producciones, una cada año. La primera fue esta, El Canto de los Pájaros. El siguiente año vamos a estar haciendo esta producción sobre la conquista de México, que todavía no tiene nombre. Y el tercer año vamos a estar haciendo otra producción de teatro de sombras contemporáneo al respecto del tema del agua y la poética del agua como un repositorio de la cultura. Y bueno, estamos haciendo estas producciones y paralelamente, como parte del programa que ofrecimos al FONCA, fue llevar funciones del teatro de títeres a comunidades indígenas.
Estamos llevando 12 funciones al semestre, 24 funciones al año. Y bueno, ahora que tenemos como esta obra que fue escrita precisamente en este contexto y para estas comunidades, pues obviamente nuestra idea es que todas estas funciones que están como comprometidas como parte del proyecto, pues consistan precisamente en llevar esta obra pues a los espacios y a los territorios que le dieron vida, ¿no? Pues Raúl Ruiz, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Esperemos que no sea la primera vez, porque algo que también me llamó mucho la atención, que me gustaría que nos hablaras en otra emisión, es estas técnicas de las que ustedes han abrevado, que tienen que ver con Turquía, con la India, con este teatro de sombras, las giras que han hecho. ¿Te parece bien si nos aceptas una segunda invitación? Pues con todo gusto, cuando quieran, aquí estamos, porque sí hay como mucho de qué hablar, ¿no? Del encuentro, ¿no? De estas tradiciones y estas técnicas milenarias con los problemas contemporáneos, ¿no? Y el diálogo que surge a partir de ello es algo súper interesante para conversar. Ok, muchas gracias, Raúl Ruiz, y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.